El gobierno, decidido a continuar con el ajuste, volvió a plantear la necesidad de la aprobación de una nueva ley ómnibus. Sin esa ley, el presidente sostiene que el Pacto de Mayo no tiene sentido. Además, volvió a la carga con denuncias penales contra los que llama gerenciadores de la pobreza, en medio de una jornada de protestas con más de 500 cortes en todo el país para solicitar alimentos. Con ajustes y conflictividad, pero con altos niveles de apoyo, se cumplen hoy los primeros 100 días de Javier Milei en el poder. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales realizaron una nueva jornada de protesta con cortes en 500 puntos del país. En los accesos a la ciudad hubo una fuerte presencia de las fuerzas federales y también de la policía de la ciudad. Allí se aplicó el protocolo antipiquetes. Hubo incidentes con manifestantes en Puente Pueyrredón, Liniers y Puente Saavedra. Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei con respecto a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, le contestó de manera rotunda y dijo que es gravísimo que un presidente de la nación llame a incumplir la ley. En instantes te contamos de qué se trata la rebelión fiscal y por qué el gobierno nacional la fomenta. A 32 años del ataque terrorista se realizó el acto homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. Los familiares de los fallecidos y sobrevivientes exigieron que se acelere la causa judicial. El presidente Javier Milei presenció el acto y entregó ofrendas florales. A su lado estuvo Victoria Villarroel en la primera imagen juntos después del rechazo al DNU en el Senado. Además, también estuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Vuelven las lluvias a la ciudad de Buenos Aires y las condiciones de inestabilidad con lluvias intermitentes se van a mantener hasta el miércoles inclusive. Recién estaría mejorando el tiempo a partir del próximo jueves, en tanto que se agravó la situación por la crecida del río Gualeguaychú en el sur de la provincia de Entre Ríos y ya hay más de 50 familias evacuadas en instantes. Les voy a contar todos los detalles y hasta cuándo va a seguir la lluvia sobre Entre Ríos. Preocupación en el mundo del deporte y especialmente en el fútbol por el jugador de Estudiantes de La Plata, Altamirano, que sufrió un pequeño problema y una descompensación en el partido ante Boca Juniors de ayer. Mientras que la gente de Estudiantes intentaba socorrerlo, se quedaron algunos futbolistas de Boca también para poder solucionar la situación. Las imágenes son increíbles y además dio una certeza el último análisis que indica patologías evidentes. Andrés Messi está totalmente descartado de la próxima convocatoria. No jugará la serie de amistosos que tiene ahora la selección argentina en Estados Unidos. Así que habrá que buscarle reemplazante. Ya está el nombre, ya lo confirmó Scaloni, pero hay algunas bajas más. ¿Cómo quedará compuesta la lista? Te lo contamos en un rato. Hoy fue un día marcado por una jornada de protesta con 500 cortes en todos los puntos del país. Las organizaciones sociales reclamaron alimentos para los comedores comunitarios y aumentos en los planes sociales. Hubo momentos de tensión e incidentes en Puente Saavedra y en el Puente Pueyrredón. Momentos de tensión se vivieron en la avenida Mitre cuando la unidad piquetera llegaba a la subida del Puente Pueyrredón para llevar adelante una nueva jornada de reclamo. Venía atrás mío. Nosotros no queremos dialogar con la fuerza de seguridad, queremos dialogar con la ministra que tiene que entregarle la comida a los comedores populares y dejar de mentir por televisión, junto con el presidente, que cuando le preguntan sobre los comedores dice que está entregando la comida. Es mentira. Sin embargo, aunque la intención era bloquear el acceso a la capital, las fuerzas federales compuestas por la Brigada, la Prefectura y la Policía Federal impidieron el avance de las columnas de manifestantes, quienes fueron detenidos primero con gas lacrimógeno. Los manifestantes y los oficiales estuvieron varios minutos enfrentados cara a cara sobre esta avenida, la avenida Mitre, a la altura de Montes de Oca. Sin embargo, la tensión que se dio sobre las 11 de la mañana no escaló a mayores. Minutos más tarde se sumó este camión invidente que hasta el momento no avanzó sobre los manifestantes.
En la misma línea, detrás de los efectivos de la Prefectura Naval, se sumó el equipo de perros K9 y la policía motorizada. Es el derecho a manifestarse que tienen las organizaciones sociales, como ven aquí sus referentes. La situación en los barrios es crítica, así que nunca más legítimo este reclamo. Aunque los accesos a la capital no presentaron complicaciones durante la jornada, la calle Mitre permaneció cortada durante varias horas, mientras los comerciantes de la zona permanecieron con las persianas bajas. Estas imágenes tuvieron lugar hoy en el Puente Saavedra, uno de los puntos más calientes del piquetazo nacional. Allí se congregaron más de 1.500 manifestantes. Hubo incidentes con la policía, piedras, empujones y corridas, cuando la policía respondió con gas pimienta y también con un camión hidrante para despejar la zona. Durante la concentración en Puente Liniers se llevaron detenida a una estudiante de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de La Matanza. Decime tu nombre, decime tu nombre. No me toques. Correte. En este contexto, el jefe de gobierno porteño posteó en su cuenta de la red social X con un mensaje muy claro: el orden no se negocia, y destacó el accionar profesional del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la ciudad. Jorge Macri afirmó que es primordial una convivencia pacífica entre quienes necesitan circular libremente para trabajar y estudiar y quienes quieren manifestarse. Otro de los temas que marcó la jornada de hoy y también el fin de semana fue los enfrentamientos entre el gobierno nacional y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el pedido o el llamado justamente de Javier Milei y también de algunos miembros del oficialismo como expert a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar cuáles fueron las palabras justamente del presidente. Esta presión es desorbitante, es expropiatoria, ese es un punto fuerte al respecto. Y el otro punto es, no tiene contrapartida de bienes públicos. La pregunta es, bueno, ¿qué bienes públicos me está dando a cambio? La realidad es que no nos da nada, porque la verdad que en términos de seguridad la provincia es un baño de sangre, en términos de educación los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos, en términos de salud ya vimos lo que fue la farsa del Estado presente durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos y tuvimos 130.000. Por lo tanto, la verdad es que aun cuando uno tuviera una visión menos negativa sobre el Estado y lo interpretara como un seguro en un mundo de mercados incompletos, yo creo que uno podría hacer esa interpretación. La realidad es que uno paga por ese seguro, pero cuando llega el momento del siniestro siempre falla. ¿Y por eso usted banca la idea de expert? Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es el más grosero o uno de los más groseros dentro del caso argentino. ¿Cuál es el punto de la discordia entre Milei y Kicillof? Es la suba que hubo en la provincia de Buenos Aires del impuesto inmobiliario rural y urbano y también de patentes. En muchos casos, esa suba llegó hasta el 200%. Justamente eso es lo que está cuestionando el gobierno nacional cuando llama a una rebelión fiscal. Rebelión fiscal que la verdad que cayó muy mal en las huestes de Axel Kicillof, que hoy respondió con un duro mensaje contra Milei. Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirven o gasta de más. Es la que menos empleados públicos tiene, junto con Córdoba, es la que menos gasta por habitante. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Tal vez sea, y no descarto, una respuesta, o llamémoslo más precisamente una venganza, por lo que ocurrió con el DNU. Y hoy el gobierno dio un paso más en la apertura de importaciones justamente de productos del exterior para intentar mantener a raya la suba de precios y la inflación. En el gobierno sostienen que hay muchos productos de empresas locales, empresas argentinas, que aumentaron por encima de lo que debieran haber aumentado y por eso hoy la AFIP comunicó una resolución en la cual elimina o suspende algunos impuestos como el IVA y ganancias para los siguientes productos: carne, frutas, verduras, lácteos, bebidas, algodones, desodorantes, insecticidas, jabón, pañales, papel higiénico, pasta dental,
limpieza y algunos medicamentos. En el gobierno están cuestionando muy duramente, lo hizo el ministro de Economía Luis Caputo, las promociones que ofrecen algunos supermercados, algunas farmacias, el famoso 2x1, lleve la segunda unidad al 50%, porque sostienen que si esas promociones no estuvieran y los precios de lista reflejaran la realidad, la inflación mensual estaría en un solo dígito, es decir, sería inferior al 10%. De hecho, hoy el ministro de Economía apuntó justamente contra un sector y contra una empresa en particular a la que el gobierno tiene en la mira. Lo hizo con una respuesta en la red social X cuando le contestó a un usuario sobre los aumentos de productos, cápsulas de café de Cabrales. Allí justamente el ministro de Economía dijo que cuando se abran las importaciones, las empresas, en este caso Cabrales, van a tener que cobrar los productos justamente el precio de lista real y no van a poder seguir remarcando y ofreciendo promociones. Hay que decir que el café es un producto importado, pero en el gobierno le están apuntando muy duramente a esa empresa Cabrales porque sostienen que aumentaron los precios mucho más de lo debido. Y hoy fue un día positivo para el gobierno en los mercados financieros porque subieron bonos, subieron acciones. En los mercados se están tomando muy positivamente el anuncio de superávit fiscal primario y financiero que hizo el ministro de Economía el viernes por la tarde. ¿Qué pasó justamente en los mercados financieros? Bueno, las acciones, el Merval en dólares subió 3,9%, cerró en $1.039. El bono AL30D, el bono AL30 en dólares, también subió 2,3%, cerró con $49,60 centavos y el riesgo país cayó 22 puntos, cerró en 1.581 puntos. Fue un buen día para los mercados que le creen a Caputo luego de alcanzar el superávit fiscal en febrero y también en enero. ¿Qué pasó con el dólar? Sigue la paz cambiaria. El ruido político no altera la estabilidad cambiaria. El dólar blue sigue planchado en los 1.025 puntos, en 1.025 pesos en la punta vendedora. El dólar MEP cayó 0,4% y el contado con liquidación, el más caro de los dólares financieros, cayó 1,2% y cerró en 1.080 pesos. Se cumplieron 32 años del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina. El acto con sobrevivientes y familiares de la víctima se realizó en el mismo lugar donde explotó la bomba, donde estaba la embajada. El presidente Javier Milei estuvo en el acto junto a su vicepresidenta Victoria Villarroel en la primera aparición pública de ambos después del conflicto por el rechazo del DNU en el Senado. La sirena sonó a las 14:50 en punto, cuando se cumplieron 32 años exactos del cruento atentado a la Embajada de Israel. A pesar de los 22 muertos y cientos de heridos, pasaron 24 años desde la última vez que un presidente de la nación en ejercicio del poder presenció esta ceremonia de homenaje a las víctimas. Que este atentado no fue solamente una bomba física, fue una bomba que atentó al corazón mismo de la moral humana. Esta bomba atentó al corazón del Estado de Israel, de la comunidad judía, del pueblo argentino y de la humanidad toda. El presidente Javier Milei estuvo acompañado por una comitiva de varios funcionarios del gobierno. A su lado estuvo la vicepresidenta Victoria Villarroel. Pero cerca también estuvieron la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el de Defensa, Luis Petri, y la de Capital Humano, Sandra Petovelo. También estuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Estamos acá, de pie, en representación de todos los sobrevivientes y familiares de las víctimas que fallecieron aquel 17 de marzo de 1992. Es justamente un ataque a la humanidad, la tenemos que tomar así, un ataque a argentinos y a la humanidad toda. Entonces me parece el ABC de la presencia institucional por la paz, por la memoria, por el respeto y por la justicia. Él está muy comprometido con esto y con el tema, como digo, básico de la justicia, de un hecho horroroso que sigue impune. Con este aplauso, los familiares de las víctimas y sobrevivientes agradecieron la presencia del presidente y parte del gabinete. Es que para la comunidad judía en el país es un momento muy delicado. Después de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, la Argentina volvió a sufrir el terror con las muertes y secuestros de argentinos en la Franja de Gaza. Pasaron las décadas y hace tan solo unos meses la organización terrorista Hamas
ingresó el 7 de octubre a territorio israelí y acabó con más de 1.200 hombres, mujeres, niños, ancianos, y volvió a escribir con sangre la historia de decenas de argentinos e israelíes que fueron asesinados o secuestrados. A 32 años del atentado, los familiares y el Estado de Israel siguen apuntando a la yihad islámica y a Hezbollah en su eterno reclamo de justicia. Con cada cambio de gobierno se nos renuevan las esperanzas. Queremos escuchar de cada uno de ustedes qué van a hacer al respecto. Sabemos que han pasado 32 años. No somos ingenuos. La única manera de honrar a nuestros muertos es a través de la justicia y la memoria. Porque un país sin justicia es un país sin futuro. Y qué arranque de semana tuvimos sobre la ciudad de Buenos Aires. A la 1 de la tarde la temperatura alcanzó 28 grados y la sensación térmica superó los 30 grados y medio se registraron. Y claro, el cielo entre algo y parcialmente nublado. Y hacia finales de la tarde se acercó una nueva zona de precipitaciones. De hecho, a esta hora de la noche está lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires. Y claro, comenzó otro periodo de tiempo inestable que se va a mantener hasta el miércoles, inclusive sobre la ciudad con mejoramientos temporarios. Veamos la lluvia acumulada prevista para la semana, entre hoy y el viernes inclusive. Y acá vemos cómo en colores azules y violetas se esperan lluvias extendidas, generales, sobre Buenos Aires, La Pampa, todo el litoral. Vean la Mesopotamia, la provincia de Entre Ríos y de Corrientes, con lluvias en color violeta. Y vemos que van a estar superando los 140 milímetros semanales. Esto es mucho porque ya viene lloviendo durante las semanas previas. Por otro lado, en el norte y en el noroeste van a volver a producirse fuertes tormentas a partir de mañana. Y vean cómo en la región patagónica también, tanto en el sur de Chile como en la Patagonia centro y sur de Argentina, vemos en color entre azul y rosa valores acumulados de entre 50 y 100 milímetros. Claro, estamos a la espera de lluvias y de nevadas en la región patagónica durante las próximas horas. Y en cuanto a la ciudad de Buenos Aires, les cuento que hasta el momento se acumularon más de 200 milímetros de lluvia en lo que va de marzo. Y claro, recién veíamos, esperan entre 50 y 80 milímetros más entre hoy y el próximo miércoles, agravando mucho más la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal y del sur del litoral. Así que a prepararse porque recién el día jueves va a estar avanzando una masa de aire fresca y seca con viento pampero, viento del sudoeste, y recién ahí van a mejorar las condiciones meteorológicas sobre nuestra región. Y hablando de mejorar las condiciones meteorológicas, lamentablemente sobre el sur de la provincia de Entre Ríos se agravó durante el fin de semana la crecida del río Gualeguaychú. Ustedes saben que llovió mucho toda la semana pasada en el sur de Entre Ríos y también de Santa Fe. Y ahí vemos imágenes aéreas de la ciudad de Gualeguaychú. Claro, ya lo empiezan a comparar con la situación que se vivió durante el año 1982, la conocida, famosa inundación de Villa Paranacito. El día sábado, al mediodía, la altura del río Gualeguaychú en esa ciudad alcanzó 4,88 metros de altura. Y eso significa que el agua creció, para que se den una idea, hasta 10 cuadras, digamos que se inundaron 10 cuadras, más de 1000 metros desde el río hacia la ciudad. Es una situación alarmante. Había más de 70 familias que todavía hasta el mediodía de hoy continúan evacuadas debido a esa crecida del río. Y claro, más lluvias para esta semana, como recién les mostraba. Lamentablemente, el fenómeno del Niño y sus señales hacen que las lluvias sean muy abundantes terminando el verano y en este otoño. Y claro, está todo relacionado. La atmósfera no tiene fronteras y todo lo que está lloviendo en la República Argentina no lo llueve, no cae, ni en el extremo norte de Argentina, ni en Misiones, ni en Formosa, tampoco en Paraguay y menos en el sur de Brasil. Están con un domo de calor, esto es, un bloqueo atmosférico con altísimas temperaturas. Y escuchen este dato. En Río de Janeiro, el sábado, se registró una sensación térmica que superó los 60 grados en el barrio de Guaratí. Esto es unos 5 o 10 kilómetros al oeste del centro de Río de Janeiro. Pero al día siguiente, es decir, el domingo al mediodía, la sensación térmica registrada fue de 62 grados
3 décimas. Y también en San Pablo superaron los 55 grados de sensación térmica y esa marca se convirtió en la más alta desde que hay registro en San Pablo. Realmente condiciones extremas. Además, según informaron las autoridades, hubo un récord en el consumo eléctrico instantáneo. Hubo un consumo récord de más de 102.000 megavoltios durante el día sábado a la tarde. Claro, las altas temperaturas, ahí veíamos las playas repletas de gente y bueno, los golpes de calor que son muy frecuentes bajo estas situaciones meteorológicas. Recién la semana que viene va a llegar todo este sistema de tormentas que se está registrando ahora sobre nuestra región al sur de Brasil y ahí va a terminar con esa ola de calor casi sin precedentes en Río de Janeiro y también en el estado de San Pablo. Momentos de angustia se vivieron ayer cuando Estudiantes se enfrentó a Boca y uno de los jugadores, Altamirano, se desplomó en el campo de juego. Juan Cruz, ¿qué novedades hay? Fue todo bastante complicado lo que se vivió en el estadio de 1 y 57 en la cancha del Pincharrata, con la gente tratando de alentar en un principio y viendo que un jugador se desplomó, entendiendo que era una lesión. Después, bueno, se confirmó que era Altamirano, pero se vio por la reacción de sus propios compañeros que todo era bastante más grave. Ingresó la ambulancia a llevárselo mientras el futbolista convulsionaba. Le hicieron como correspondía los primeros auxilios y lo pudieron sacar consciente del estadio, no del campo de juego. Bien, él todavía no estaba consciente cuando salió del campo de juego, sí cuando salió del estadio y fue rápidamente trasladado a la clínica. Dieron aviso al cuerpo técnico de manera tal que le comuniquen la tranquilidad a los futbolistas y una vez llegado a la clínica no solamente se encargaron de terminar de estabilizar todos los síntomas que tenía, sino también de realizarle los primeros estudios que arrojaron resultados normales, simples. Ahora, después lo tuvieron que dejar toda la noche en observación y realizarle otra serie de estudios para que den los resultados que comunicó Estudiantes de La Plata en su último parte médico oficial, obviamente todos atendiendo a lo que enviaba y publicaba Estudiantes de La Plata, que dice parte médico de Javier Altamirano. Luego de los estudios realizados en el día de hoy, se determinó que la causa de la convulsión sufrida por el jugador fue una trombosis del seno longitudinal superior, entre paréntesis aclara cerebro. Se encuentra estable con la medicación adecuada y a la espera de otros estudios. Permanecerá internado para control evolutivo. Observación, sí, quedó en terapia de observación por una cuestión de control y mañana a primera hora empezaremos a hacer los estudios que faltan. ¿Tenía antecedentes ya? No, antecedentes no. ¿Hubo algún golpe, doctor, previo a la jugada de la descompensación? Que yo haya notado, no. Pero bueno, el informe es ese, gente, les agradezco la espera. ¿Está acompañado de su familia? Transmitan tranquilidad a todos, está acompañado por la mujer y bueno. Después, si tenemos alguna otra novedad, en el transcurso de la semana, si es necesario, lo informaremos. Justo, no sé, lo vi a Javier que estaba casi pálido y la primera reacción que fue es salir corriendo. No sé cuánto podía ayudar, pero era estar, darle tranquilidad a los alrededores, darle espacio a los médicos para que puedan trabajar con tranquilidad. Lo más importante ahora es su estabilidad, lo estabilizaron. Fue una situación rara, porque mismo en la ambulancia te pasó otra situación y era lo más rápido llegar a la clínica acá enfrente, que por suerte está acá enfrente, donde se trata a todos los chicos de estudiantes y nada, ahora ya lo estabilizaron, esperemos que mejore pronto. Ante estos casos era muy difícil continuar. Lo único que queremos aclarar, que acá lo más importante y lo único importante es que Javier se encuentra bien, que se encuentra fuera de peligro, que por suerte queda en observación. Y desde que nosotros entendimos lo que sucedió y la gravedad de lo que pasaba, nos pusimos a disposición de estudiantes, del cuerpo técnico, del cuerpo arbitral, y entre José Sosa, Eduardo Domínguez, el cuerpo arbitral, Cavani y yo decidimos que lo mejor era suspender el partido. Como aclararon todas las autoridades, por ahora el partido está suspendido. Donde sí se jugó fue en el encuentro entre River Plate y Gimnasia Esgrima de La Plata, con triunfo del Millonario, y hubo pasillo
también para recibir al campeón, obviamente al campeón de la Supercopa Argentina. De un lado estuvo Gimnasia y Esgrima de la Plata, del otro River Plate, estadio lleno, completo, y la cosa arrancó bien, pero para el visitante, para el Lobo, que parecía llevarse un triunfo en apenas 11 minutos de juego con gol de Domínguez. Fue Echeverri el encargado de empatarlo y de esta forma concretar su primer gol como futbolista profesional. Leandro González Pires tuvo su oportunidad y también su revancha por las críticas de toda la temporada pasada a los 70 minutos de juego, y para liquidar la cuenta fue Colidio el encargado de poner el 3-1 a los 86 minutos de juego para que River gane en el Monumental por 3-1 ante Gimnasia Esgrima de la Plata. Me acordé mucho en ese momento de mi abuela, de mi mamá también. Mi abuela falleció cuando estaba jugando el Sub-17 y ahora con la familia estamos pasando un momento difícil también por el tema de mi mamá. Y nada, uno siendo tan chico de 18 años quiere tenerle a tu mamá acá en el estadio y no poder porque está enferma. La verdad que es algo muy triste, pero gracias a Dios va a ir mejorando, está muy bien, y con todos mis hermanos, todos estamos dando el apoyo y pidiéndole a Dios que salga todo bien. El gol es para ella. Sí, obvio. ¿Cómo se llama? Rosa, seguramente me está mirando, así que nada, que la quiero mucho y que mañana la voy a ir a ver. El gobierno reveló que detectó en el PAMI irregularidades que dejan al organismo al borde de una debacle financiera. Así lo anunció el vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa, adelantando que encontraron recetas truchas, órdenes para prestaciones médicas dudosas y también gastos políticos. Manuel Adorni se refirió al despilfarro y la desidia de la gestión anterior en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y también destacó que desde que asumió la gestión de Javier Milei recortaron 90.000 millones de pesos. El cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando a través de los meses. Se denunció venta de recetas truchas, por supuesto aprovechándose de muchos de la falta de rigurosidad que tenía este sistema. Y siempre detrás de una receta trucha, por supuesto, hay un afiliado que se quedó sin un medicamento que necesitaba. En virtud de esto, con esta auditoría y habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó, como les decía, la catástrofe también en el PAMI. Otro violento tiroteo, esta vez fue en Ramos Mejía, La Matanza. Una pareja de policías sufrió un asalto en la esquina de Verón de Astrada y Carabobo por parte de un grupo de ladrones, y derivó esto en un violento enfrentamiento a tiros. El hecho dejó como saldo a un delincuente muerto y a los 2 efectivos heridos de bala. En tanto, el fiscal de la causa consideró que los oficiales actuaron en legítima defensa. El brote de dengue en la Argentina ya alcanzó cifras históricas. El último boletín epidemiológico nacional indicó que desde finales de julio del año pasado hasta la semana de principios de marzo se registraron más de 120.000 casos de dengue, lo que resulta en una incidencia acumulada de 255 casos cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Las muertes casi llegan a 80, siendo Buenos Aires la provincia con mayor fallecimientos. Vamos al móvil, donde Martín Burati está en la puerta del Hospital Ramos Mejía. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Bueno, aquí la lluvia es cada vez más fuerte y también es cada vez más usual la llegada de pacientes. Ni la hora ni la fuerza de la lluvia ha hecho que cesara la cantidad de pacientes que llega aquí al Hospital Ramos Mejía. La mayoría de ellos lo hacen en auto, seguramente durante la salida del móvil lo vamos a poder ver por la calle aquí. Van llegando los pacientes que llegan en auto a atenderse a el Hospital Ramos Mejía. Son 100.000, 120.000 más o menos los casos que se han registrado de dengue en el país, y aquí en la ciudad, según información oficial, son alrededor de 5.600 los casos registrados. Pero estamos hablando de casos que han tenido, por supuesto, algún test, que han salido con test positivos. Recordemos que también hay un montón de casos que se han
determinado como positivo solo a través de los síntomas. Y esto responde también a algo que ha ocurrido en esta última semana, que es que empezaron a escasear a nivel nacional algunos de los, justamente de los test que se utilizan para determinar si está presente la enfermedad en sangre o no. Según nos informan desde el Ministerio de Salud, en el día de hoy por la mañana acaban de llegar un nuevo reporte, un nuevo envío de reactivos, lo cual hace que en el día de hoy por la tarde hasta mañana por la tarde se esté restableciendo este servicio que en algunos hospitales se tuvo que interrumpir debido a esta falta de reactivos. Muchas gracias, Martín. Para ampliar un poco más sobre el brote de dengue, estamos en comunicación con el infectólogo e investigador del CONICET, el doctor Jorge Geffner. Jorge, buenas noches. Lo saluda Leandro Dario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge, continúan las lluvias, siguen las altas temperaturas. ¿Es esto un caldo de cultivo para el brote del dengue? Totalmente. En Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, estamos teniendo un número de casos que estimamos, porque no todos los casos son denunciados, que son entre 3 y 5 o 6 veces superior a los que tuvimos el año pasado. Realmente hay una situación de emergencia. Con el dengue ya tuvimos un 2023 complicado, donde hubo casos durante todo el año por primera vez, no solamente en el periodo febrero-abril, que es el pico. Así que sí, los hospitales están realmente colapsados, están faltando reactivos para hacer un diagnóstico certero de dengue y tenemos ciertas herramientas que creo que las podríamos utilizar mejor, con más claridad. Por ejemplo, la vacuna que hay contra el dengue, que es una excelente vacuna, y sería muy importante ampliar la cobertura de la vacuna hoy por hoy, por lo menos en las regiones más calientes. Doctor, ¿cuál es la población de riesgo a la que se recomienda vacunar y cómo podría ser una campaña nacional más eficiente? Porque hay algunas provincias que compraron vacunas, pero otras que no. Así es. Primero, uno tendría que identificar aquellas áreas calientes. Hoy es difícil identificarlas. Si vos me hablás un mes atrás, uno hablaría de Misiones, Entre Ríos, Chaco, pero realmente se ha desplazado de la mano de esta ola de calor hacia el centro del país. Y hoy provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires también tiene muchísimos casos. Creo que tendría la Argentina que comprar un stock importante de vacunas. Creo que habría que subsidiar esa compra de vacunas porque son 2 dosis y realmente cada dosis está saliendo, tiene un costo importante, entre 60 y 100 mil pesos, separadas por 3 meses. Y por fuera de lo que son chiquitos, muy chiquitos, personas embarazadas, pacientes inmunodeficientes o algunas patologías crónicas, realmente para el conjunto de la población adulta y pediátrica sería altamente recomendada dar la vacuna. Y es muy importante comunicarlo con claridad. Yo escuché hoy las palabras del vocero presidencial y realmente no aportaban claridad, sino confusión. Hoy por hoy dar la vacuna, no digo que con eso podamos cortar este brote, en absoluto. Se necesita descacharrar, se necesita usar repelentes, pero la vacuna es una herramienta muy importante ahora y en un gran área del país, entre el centro y el norte del país, realmente la mayor cobertura posible. Doctor, recién decía de usar repelente. ¿Qué otras cuestiones podemos hacer cada uno de nosotros para intentar combatir justamente al mosquito, que es el transmisor del dengue? Mira, el mosquito, que es el Aedes aegypti, tiene una característica, vuela poco. Entonces, se generan larvas en tu domicilio, en el patio del vecino. Entonces, es muy importante que no haya, cosa que es difícil por las lluvias actualmente, que no haya recipientes con agua estancada más de 24 horas. Lo volcás, lo lavás con un poquito de lavandina, tirás agua caliente, agua hirviendo, cualquier desagote que tengas en tu casa, uso de repelentes, que también son caros penosamente, uso de tela para que no penetren los mosquitos, proteger especialmente a los bebés con algún tipo de cubierta y tratar de usar ropa que te cubra brazos y piernas, básicamente en todos lados y particularmente en aquellos lugares donde es muy difícil evitar la acumulación de agua. Por ejemplo, después de tantos días de lluvia, en el campo realmente es muy difícil por más voluntad que invertamos en eso. Entonces esas son medidas muy importantes. Son medidas muy importantes y otra medida muy importante es la herramienta que tenemos con la vacuna. Realmente hay que complementar todos esos y después habría que hacer una gran campaña.
Yo creo que correspondería al Ministerio de Salud de la Nación hacer una conferencia de prensa, indicar claramente cuál es la situación y dar oficialmente cuáles son las recomendaciones. Doctor, nos estamos acercando al otoño. Con el otoño empiezan a bajar las temperaturas. ¿Eso ayuda a sofocar el brote del dengue o no alcanza? No, ayuda. Eso ayuda y posiblemente después de abril, mayo, veamos un descenso. Pero rescato un dato que te comentaba al principio. El 2023 fue el primer año donde tuvimos casos de dengue a lo largo de todo el año, incluso en época invernal, cosa que también se observa en los países vecinos, Brasil, Paraguay, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio climático que está afectando una serie de problemas, entre ellos la prevalencia del mosquito transmisor. Entonces, supongamos que empieza ahora, en las próximas semanas, a bajar la temperatura, que no está claro que así sea, y vos te vacunas. ¿Qué ventaja tenés? Que la protección que otorga la vacuna es una protección que se extiende por 4 o 5 años. Entonces, aunque no sea muy útil ahora, que lo podría hacer, seguro que te mantiene por varios años una protección y que muy posiblemente el año que viene estemos en una situación similar o peor a la actual, porque la curva que vemos en los últimos años, marginando los años de pandemia, es una curva creciente de incidencia en todo lo que es el Cono Sur. Dialogamos con el doctor Jorge Geffner, infectólogo, investigador de CONICET. Jorge, muchas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y a veces las páginas del deporte se cruzan con las páginas de policiales. Juan Cruz, ¿qué novedades hay en el caso de los 4 futbolistas de Vélez denunciados por abuso sexual? Hoy mismo tocó que declare la justamente chica que fue presuntamente abusada por los 4 futbolistas de Vélez Sarsfield, y después de que se dé la declaración de esta chica, tocó que vayan también los 4 jugadores. Ahora, lo que se sabe es que Vélez Sarsfield emitió un comunicado y dejará a estos 4 jugadores que quedaron aprendidos sin contrato, o sea, el contrato queda suspendido y obviamente ya quedaron separados del plantel con anterioridad y bueno, verán de qué forma avanza esto judicialmente para negociar su salida del club en condición de jugadores libres, siempre y cuando sean inocentes, que bueno, todo parece apuntar que no. Recordemos que se trata de Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla, que son los que están acusados de denunciar, acusados de abusar sexualmente de una joven tucumana. Lionel Andrés Messi tuvo que bajarse de la próxima gira que el seleccionado argentino hará en Estados Unidos y no tendrá la chance de disputar ni siquiera un partido. Obvio que acompañará al plantel porque es su país, o mejor dicho, el país en el cual vive en este momento por disputar la Major League Soccer, la Liga de Estados Unidos. Pero se sabe que fue desafectado por la lesión que presentó después del segundo partido ante Nashville por la Conca Champions. Lo que también se conoció fue su reemplazante. ¿Quién ocupará el lugar que deja vacante Lionel Andrés Messi en la lista? Bueno, lo dio Lionel Scaloni también y se trata ni más ni menos que de un jugador campeón del mundo, de un mundialista y es ni más ni menos que Guido Rodríguez. Fue convocado en lugar de Lionel Messi. No es un cambio táctico, no es una cuestión posicional, no tiene que ver con un cambio, bueno, jugador por jugador y vemos cómo se arregla la cuestión, sino que suman a un mediocampista para darle más libertad, por ejemplo, a Paredes y a De Paul, y de esta forma armar un mediocampo con 4 volantes, 2 que sirvan de contención y 2 que sirvan de juego. Ezequiel Palacios es la nueva baja por lesión, así que veremos de qué forma la reemplaza a Lionel Scaloni antes de que la selección argentina salga de viaje para Estados Unidos. En instantes analizamos los primeros 100 días de Javier Milei en la presidencia. Este y otros temas en Noticias a las 20:30. Aumentos del 200% en impuestos inmobiliarios y también en patentes en la provincia de Buenos Aires trajo una reacción inesperada. El gobierno nacional, vía el propio presidente Javier Milei y también el diputado Espert, llamando a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún antecedente en la historia reciente argentina de rebelión fiscal? Para hablar de esto estamos junto al doctor Marcelo Rodríguez, que es tributarista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿hay un impuestazo en la provincia de Buenos Aires o no? Sí, hay un incremento muy importante, tal cual lo acabas de describir, del impuesto inmobiliario, del impuesto a las embarcaciones, del impuesto que grava la tenencia de automotores. Bueno, esto viene a cuento, evidentemente, en primer lugar, de la estampida inflacionaria que hemos tenido. Vos hacías referencia a un 200%, en algunos casos es superior. Convengamos que la inflación del último año, si la medimos a febrero, ha superado holgadamente, casi llega al 300%, con lo cual si lo miramos desde el punto de vista macro, no digo que es algo esperable, pero bueno, se condice de alguna manera con el incremento inflacionario. Lo que pasa que, evidentemente, cuando llegan las boletas y los contribuyentes que vienen pagando una suma X en el año anterior se ven con un incremento tan importante, obviamente empiezan a cuestionarlo. Yo creo que estas declaraciones de los políticos son un poquito tendenciosas y casuísticas y por ahí aprovechando alguna cuestión, digamos, oportunista. Sí, ahora vamos ahí, doctor, pero le quería preguntar, ¿es el único distrito en el cual hubo estos aumentos o son varios distritos en el país? No, en general ha habido incrementos tal vez no tan significativos. Convengamos que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene una extensión muy considerable y que siempre ha habido conflictos, sobre todo en el marco de lo que es la coparticipación federal, con lo cual en esta suerte de disputa que hay entre el gobierno nacional y provincial, evidentemente el gobierno de la provincia jugó primero, jugó una carta y bueno, el resultado es lo que tenemos. Yo creo que hay que clarificar algunas cuestiones del punto de vista jurídico. Esto no es un capricho del gobernador, sino que esto está emanado de la legislatura de la provincia. Todos los impuestos surgen del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo de la provincia es la legislatura. Esto surge de la legislatura, una ley, y en consecuencia una ley que tiene un impacto fiscal, obviamente implica que los contribuyentes tienen la obligación de pagarlo. Podemos discutir la confiscatoriedad, la oportunidad, la significatividad, pero no es tan sencillo, porque ahí entran a jugar los tres poderes del Estado. Es decir, el Poder Legislativo es el que legisla sobre el impuesto, el Poder Ejecutivo, vía la ARBA en este caso, va a pretender el cobro, y los contribuyentes no es que pueden decir no lo pago porque el presidente dijo que no lo voy a pagar, tienen que ir a la justicia. Y mientras tanto pagar, ¿no? Y mientras tanto pagar o esperar que el fisco les haga alguna presentación que implique el embargo de sus cuentas o paralelamente con la anuencia o la asistencia, mejor dicho, de algún abogado especialista, hacer una medida cautelar para que mientras se discute el tema de fondo, bueno, esperar o estar paciente a que la ARBA no ejecute vía sus letrados, digamos, la deuda que se hace exigible a partir de la emisión de la boleta de deuda que le llega a los contribuyentes, ¿no? Ahora, todos los estados se financian por impuestos, tanto el nacional como los provinciales, también los municipales. ¿Es riesgoso que desde la Casa Rosada se llame o se fomente una rebelión fiscal en un distrito puntual del país? A ver, yo creo que es riesgoso. No tan solo fue el presidente, hay también un diputado oficialista que lo escuchaba ayer que planteaba lo mismo. Claro, es riesgoso porque digamos, no voy a hacer una conjetura sobre esto, si es justo o no. Evidentemente eso es harina de otro costal, deberíamos hacer una evaluación casuística de cada contribuyente y cómo le impacta el impuesto. Ahora, el Estado nacional, como bien decís, los estados provinciales y municipales, se financian vía los gravámenes que pagan los contribuyentes. Yo creo que no es una buena idea plantear esto tan abiertamente porque no tiene una connotación automática y colateral decir que este impuesto no hay que pagarlo porque el gobernador o la provincia hace o deja de hacer tal cosa. El impuesto sale de una ley, hay que pagarlo, después vemos los servicios divisibles o indivisibles que el Estado provincial nos presta a partir del pago que los contribuyentes con mucho esfuerzo hagan de estos gravámenes. El tema pasa por otro lado. Si se va a cuestionar el tema, hay que plantearlo judicialmente. Ahora, ¿qué mensaje manda el presidente y el diputado Espert cuando dice esto
y cómo puede ser interpretado por los contribuyentes, ¿no? Porque tal vez un contribuyente lo escucha y dice, bueno, yo no pago el impuesto inmobiliario en la provincia, pero tampoco quiero pagar bienes personales. Eso puede suceder también. Claro, porque evidentemente dentro de los gravámenes, los impuestos, las tasas, a nivel municipal está la tasa, por ejemplo, un individuo que vive en provincia de Buenos Aires paga la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, o una empresa de la provincia de Buenos Aires que trabaja en la municipalidad, no sé, de Avellaneda, paga seguridad y higiene. Es muy riesgoso, como bien decís, este mensaje, porque todos los gobiernos nacional, como decía, municipales y provinciales se financian a través de esto, y evidentemente la línea es fina y hay impuestos que el contribuyente tiene que pagar compulsivamente, porque estamos hablando de impuestos que el contribuyente tiene que pagar con una declaración jurada o tiene que pagar con una boleta, pero hay otros impuestos que son los que de alguna manera más complejizan la vida de los contribuyentes, IVA, internos, ingresos brutos y demás, que vienen en el precio de los bienes y servicios que los contribuyentes consumen, con lo cual es poco imaginable que el Estado se financie tan solo por estos impuestos indirectos que son nocivos. Entonces, si pretendemos ir a un acuerdo fiscal donde se eliminen del sistema tributario estos impuestos tan distorsivos, obviamente la idea es tratar de tener un sistema tributario que alcance a quienes de alguna manera podamos merituar que tienen esa capacidad de pago y bueno, que tienen un inmueble, o que tienen un automóvil, una embarcación y que por eso tienen que pagar bienes personales, pagar impuestos inmobiliarios. Después veremos si es justo la alícuota, la base. Doctor, para cerrar, ¿hay algún antecedente en la historia reciente argentina de una rebelión fiscal? No tengo antecedentes realmente de llegar a esta instancia, mucho menos que llegar a la situación de que el primer magistrado plantee esto. Yo creo que es riesgoso para los recursos del Estado. Estamos hablando con el doctor Marcelo Rodríguez, tributarista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo, muchas gracias por venir a Noticias a las 20:30. Ha sido un gusto, encantado. Muchas gracias. Y pasamos a otra página de la economía. El nivel de actividad cayó en muchos sectores de la economía, entre ellos en la construcción. Por eso también se perdieron muchos empleos. De hecho, hoy la UOCRA salió a denunciar que desde el 31 de diciembre del año pasado a la actualidad se perdieron 80.000 empleos en un sector que es uno de los motores de la economía, siempre lo fue en la Argentina, y que está muy golpeado no solo por la caída de la actividad económica, sino también por la paralización de las obras públicas. El gobierno nacional paralizando casi todas las obras públicas en el país, salvo aquellas que cuenten con crédito y financiamiento internacional. Eso está pegando de lleno en la actividad de la construcción y la UOCRA, el gremio, está denunciando 80.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos meses. Hoy se cumplen 100 días del gobierno de Javier Milei. En estos días vimos un nuevo modelo de ejercer política, el modelo Milei. Declaraciones altisonantes, renuncias de funcionarios, anuncios por las redes sociales. Para entender un poco cómo es este nuevo modelo de ejercer poder político, estamos en comunicación con Carlos De Angeli, analista político. Carlos, buenas noches, te saluda Leandro Dario. ¿Cómo estás? Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, Carlos, ¿hay una nueva forma de ejercer poder político con Milei en la Argentina? No, es el nacimiento de una nueva organización, ¿no? Que gana las elecciones. Ya lo hemos visto y lo hemos repetido muchas veces. Alguien que gana sin poder territorial, alguien que gana a través del impacto en las redes, del impacto en tantos años de televisión de Milei, no solo de Milei, sino también un grupo de economistas que a partir de más o menos del 2008 invadieron las pantallas televisivas y todos planteando un medio en común, ¿no? Un discurso en común donde, sintetizando, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal es la fuente de nuestros problemas, es nuestro enemigo a abatir. Lo curioso es que, bueno, Milei ahora está encabezando ese Estado, ¿no? Y tomo esto para redondear lo que dijo el otro día, que ya lo había repetido otras veces, el Estado como organización
criminal. Y él es el jefe de ese Estado, de esa organización criminal. Ese jefe, claro. Es difícil lidiar con esto. Ahora, por otro lado, lo que vemos en la economía, que es donde obviamente creo que el grueso de los argentinos les importa, esto es un ajuste clásico, quizás un ajuste muchísimo más fuerte de lo que se ha visto en otras épocas, porque se juntó la devaluación con aumento de impuestos, con algunas medidas que tendieron a secar la plaza de peso, con lo cual este fenómeno que se ha producido en otras ocasiones donde el dólar caiga, pero había una expectativa de que el dólar subiera, y algo que manejó muy bien Milei y su pequeño grupo es que íbamos hacia la hiper, es decir, un futuro tremendo, y nos sacó. Nunca sabremos realmente si vamos a... Hablaba de 15.000% por año, ¿no? Carlos. Y un poco es el salvador de una cuestión que nunca se produjo. Y en ese contexto de... La pregunta es, con esta caída de la economía, ¿cómo resiste todo este esquema? Eso es lo que te quería preguntar. En este contexto de ajuste, de caída del poder adquisitivo, también caída del empleo, recién lo contábamos en el sector de la construcción, ¿cómo está el nivel de aprobación y la imagen de Milei? Mira, es algo que quizás pueda asombrar, no tanto, pues vamos a otros casos. En general, los presidentes, los primeros 6 meses resisten su imagen, y Milei no es la excepción. Creo que buena parte de sus votantes, no todos, del 55% que lo votó en las elecciones, en el balotaje, en la segunda vuelta, un 45% sigue esperando de Milei, sigue esperando el milagro argentino, sigue esperando muchas promesas que nos hizo en un sentido diferente quizás de otros presidentes. Argentina va a volver a ser una potencia, ¿no? Hagamos Argentina grandes otra vez, como dice Donald Trump. Esta expectativa se mantiene, y es razonable también, porque si a los 3 meses de 100 días, ¿no?, de un gobierno, una sociedad pierde todas las expectativas, es difícil aguantar 4 años. Yo siempre apuesto a que los gobiernos constitucionales empiecen y terminen como corresponde. Ahora, también pasaron cosas en el medio, como una ruptura con los fundadores de La Libertad Avanza, pelearse con los radicales, pelearse con los gobernadores, pelearse con los artistas. Creo que también tiene que ver con un poco el carácter de Milei, que lo conocemos ya de hace varios años, pero también cómo ocupar esos espacios de los medios, de las redes, demostrar que va contra la casta, que la casta es Lali, que la casta son los gobernadores, que la casta son los universitarios, etcétera. Se fue extendiendo un poco, ¿no? Carlos. Lo que hoy podamos entender como casta, que van a ser los políticos, los opositores, pero ahora se ha ampliado. Carlos, son 100 días que parecen 100 años, porque pasaron un montón de cuestiones. ¿Qué pasa con Milei, con el gobierno, si el DNU es derogado por la Cámara de Diputados o si la nueva ley ómnibus vuelve a tener otro traspié en el Congreso? Bueno, claro, esto habla de a veces uno podría pensar que no quisiera que le votaran las cosas por cómo se manejaron, ¿no? A ver, la ley ómnibus, esto sí lo tenés que explicar a alguien que no conoce los interiores del Congreso. Parece que la oposición se lo votaron en contra. Ellos lo retiraron porque había algunos puntos que sí había un retiro de apoyo. El DNU se votó en contra en el Senado. Es muy débil la Libertad Avanza. Tiene 7 senadores de 72. Y si no logra acuerdos con otros sectores, se habló mucho del cogobierno con el PRO al principio, se habló de acuerdos con parte del PRO, con algunos diputados. Nada de eso se logró. Si queremos el acuerdo que vemos en pantalla, es traerlo a Espert, que fue la boleta de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas, y ahora era su antiguo socio. Son difíciles las sociedades con Milei. Está claro que han renunciado muchos funcionarios, a otros los han echado, hubo traspié como el aumento de las dietas de diputados, senadores, del propio presidente. El tema es qué pasa con este futuro económico en muy corto plazo, ¿no? El gobierno esperaba
que abril y mayo, cuando los exportadores traigan las divisas, se venda la cosecha y traigan, que eso va a mejorar y que va a tener más espacio. Esto no aparece tan claro y hoy Milei habla de 15.000 millones de dólares, como hacía en la campaña, ¿no? O Caputo dijo, bueno, con 15.000 millones de dólares y nos va al fondo. El fondo está bastante reticente, ¿no? Sobre todo poner dólares, como ya pasó con Massa, que muchos de los dólares que entramos fueron a bancar el blue. Entonces aparecen muchas dudas si realmente ese dinero sirviera para por lo menos salir del cepo, que es algo que Milei no hizo y era un poco la expectativa que había, ¿no? Que también la economía aflojara un poco y esta promesa, que creo que compartimos mucho, que no hubiera tantos controles, que se pudiera ejercer el libre comercio, como se decía antes. Y esto está por verse todavía. Carlos, muchas gracias por ayudarnos a analizar estos primeros 100 días de Milei en el poder. Te mando un abrazo, buenas noches. Bueno, buenas noches y buenas noches. En una elección cuestionada por la comunidad internacional y prácticamente sin oposición, Vladimir Putin fue reelecto para un quinto mandato en Rusia con casi un 87% de los votos y una participación récord del 74%. La jefa de la Comisión Electoral fue la encargada de anunciar la victoria con la inscripción Rusia eligió. No tenía opositores reales en los comicios, después de excluir a 2 candidatos contrarios al conflicto en Ucrania. Putin, un ex agente de la KGB de 71 años, se mantiene en el poder desde el último día de 1999. Siguen los rumores en torno a la Casa Real Británica en el Reino Unido. El mundo se empieza a preguntar, ¿dónde está Kate Middleton, la esposa de William y heredera al trono, que había sido sometida recientemente a una cirugía abdominal en diciembre y que no retomó su agenda ni su actividad pública? Hace días difundió una foto de la Casa Real adulterada junto a sus hijos, que solo incrementó las sospechas sobre su ausencia. Hoy, por primera vez, el diario The Sun difundió imágenes de ella sonriendo y caminando por la calle junto al príncipe William. Y hay alerta en Islandia porque un nuevo volcán entró en erupción en la península de Reykjanes. La Oficina Meteorológica y Geológica de Islandia confirmó el pasado fin de semana que un volcán entró en erupción en la península de Reykjanes, producto de una nueva fisura en la estructura. Momentos más tarde en las redes sociales se viralizaron imágenes como las que les estamos mostrando. Inmediatamente después, el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias Nacional envió un helicóptero a la zona para observar más de cerca los acontecimientos y poder determinar la ubicación exacta de la nueva fisura. Y a la par, las autoridades comenzaron con la evacuación de la ciudad pesquera de Grindavik, donde los vecinos ya habían recibido mensajes en sus teléfonos y estaban listos para abandonar sus hogares. En los últimos 6 meses, esa pequeña localidad que yo recién les mencionaba tiene 4.000 habitantes y se tuvieron que mudar 4 veces, una vez en noviembre, otra vez en diciembre, en enero y ahora la 4ª vez en el mes de marzo. Claro, lamentablemente es una región geológicamente muy activa y claro, ante el avance de la lava que se encuentra a una temperatura de entre 800 y 1200 grados centígrados y que va pendiente abajo, avanzando y arrasando con absolutamente todo a su paso, es una situación de emergencia que pone en riesgo la vida de las personas. Así que un nuevo volcán entró en erupción en la península de Reykjanes hacia el oeste de Islandia. Juan Cruz, ¿qué le pasó al Pato Filiol? El histórico arquero del seleccionado argentino tuvo un gran problema y lamentablemente sufrió un robo en su casa. Dentro de las cosas que le sacaron está la medalla de campeón mundial de 1978. A cambio de que le devuelvan la misma, ofrece una gran recompensa. He decidido comunicarles a aquellos que me llevaron la medalla del Mundial 78 y muchas medallas más de mi carrera deportiva, que representan mi vida deportiva, dar una recompensa. Y a ustedes eso no les sirve de nada.
para mí es la vida. Para mí es la vida, es mi vida deportiva, es la vida de mis hijos, de mi familia. Además de la medalla de campeón, el Pato busca recuperar su histórico buzo verde con el número 5, aquel que utilizó, por ejemplo, en la final ante Holanda en aquel momento, Países Bajos ahora, en la que Argentina ganó 3-1 y de esa forma consiguió su primer mundial. Esperamos que aparezcan esas medallas. En instantes regresamos, te contamos este y otros temas en Noticias a las 20:30. Y la ciudad de Buenos Aires se vio sorprendida por aparición de un montón de mariposas durante los últimos días. Claro, las tardes cálidas, condiciones bastante húmedas y eso hizo que aparezcan mucha cantidad de mariposas. Según los que saben, los especialistas, son una especie llamada jujonias que, según dicen los especialistas, cada 3 o 4 años aparece una gran cantidad de ellas y migran hacia lugares cálidos. Claro, como su nombre lo indica, migrarían hacia el noroeste argentino, hacia la región de Jujuy. Así que a prestar atención porque podrían seguir durante los próximos días la variedad esta de mariposas sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ya nos estamos acercando al final, pero antes, Nacho, dame una buena noticia. ¿Cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas? Ay, 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 si depende que sean buenas, ¿eh? ¿Te gusta la lluvia? No, no me gusta la lluvia. Ah, bueno, entonces son malas noticias porque van a seguir las lluvias sobre la ciudad de Buenos Aires. De hecho, a esta hora está lloviendo, el viento está soplando leve del sector norte, la humedad altísima y la presión es baja. Todos los ingredientes necesarios para la formación de nubes de tormenta. La temperatura 24 grados y el resto de la noche chaparrones y tormentas intermitentes. Mañana vamos a amanecer sin lluvias, no debería llover, 22 grados, la mínima pronosticada, viento del este, mañana amanece cerca de las 7 de la mañana y vamos a tener 93% de humedad relativa en promedio, pero falta poco, yo ahora te voy a decir. La temperatura máxima, mañana 26, 27 grados, el cielo mayormente nublado y el viento va a estar soplando del cuadrante este. El viento del este aporta mucha humedad en las capas bajas de la atmósfera. Pero atención, porque hacia la noche se esperan nuevas tormentas fuertes para la ciudad de Buenos Aires. El viento del sector norte, la temperatura para la noche 24 grados y la humedad casi cerca de la saturación, 97%. El miércoles todo el día con tormentas fuertes y recién el jueves llega el pampero, ese viento del sudoeste seco y se lleva toda esta humedad hacia el norte del país. Así que quedan 48 horas más de humedad y de inestabilidad y recién el jueves va a mejorar el tiempo, esa mejora que vos querés. Hay luz al final del túnel. Hay luz. Hasta aquí te contamos lo que sucedió en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana, ya con el regreso de Silvina Brandi Marti, luego de unas merecidísimas vacaciones, nos reencontramos con más noticias a las 20:30.